Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el sistema de fases que están cursando los distintos distritos del territorio bonaerense. Se encuentran presentes el señor Jefe de Ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. A continuación, escuchamos las palabras del Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Vamos a dar inicio a esta nueva conferencia de prensa explicativa de la situación epidemiológica, una semana que es un poco distinta, porque hay algunos cambios, productos también del DNU, que el Gobierno Nacional presentó la semana pasada respecto de la dinámica con la cual se hará seguimiento a esta pandemia. Y esto tiene que ver, primero, con la consolidación del descenso por 11 semanas consecutivas de la cantidad de casos, pero también tiene que ver con una baja de letalidad que se ve producto del efecto de la vacunación en nuestro pueblo. Esa baja de letalidad es coincidente con lo que se está viendo en muchos países del mundo y nos permite pensar que la evolución de la pandemia empieza a estar relacionada más bien con los casos graves que con la cantidad de casos en total, ya que empieza a bajar la gravedad de estos casos. Vamos a tratar de explicar un poco sobre esto. Pero empezando con los números, podemos contar entonces que estamos en un 75% de descenso respecto de lo que fue el pico, cuando estábamos en 12.000 casos semanales, promedio diario semanal, pasamos a 3.050 en esta semana que pasó. Todavía no hemos llegado a lo que fue el valle, que se observó en febrero, luego del rebrote del verano, que se encuentra en 2.594, pero sigue bajando consistentemente, sobre todo a predominio en esta semana de descenso del interior de la provincia de Buenos Aires. Si uno compara día por día, seguimos viendo cómo continúa diariamente el descenso, que está relacionado aproximadamente, hay días entre 14% y bueno, esto está marcando la distribución diaria del descenso comparado día por día. Lo que vimos en nuestro indicador de sintomatología que utilizamos a través de las denuncias de alarma de clínica en la aplicación Cuidar, había tenido un leve enlentecimiento hace unos días para atrás, pero se vuelve a consolidar una marcada disminución de casos sintomáticos, con lo cual esperamos que en proyección hacia futuro sigamos en descenso, esperamos que se vea así. Uno de los temas que son más preocupantes tiene que ver con la variante Delta. Acá hago un pequeño paréntesis. Se ha visto en el hemisferio norte que la variante Delta produce un aumento en la cantidad de contagios muy marcado en países que tenían una alta prevalencia de la variante Alfa, la famosa británica. En los países donde la variante predominante es la variante Manaos o la andina, que son los que se ven en América del Sur, en la provincia de Buenos Aires tenemos 80%, 60% Manaos y 20% andina. No se ha visto hasta el momento un reemplazo de esas características como se ve en el hemisferio norte. Es decir, no se generó una tercera ola en los países hasta el momento, donde había predominancia de variantes como latinoamericanas, como la andina y la Manaos. Así que, si bien eso es solamente una observación, seguimos haciendo un cuidado muy fuerte para tratar de posdatar todo lo posible la aparición de la variante Delta en nuestro territorio y seguir completando este agosto de segundas dosis para poder llegar a la cobertura de las personas más graves más riesgosas, con dos dosis. Hemos tenido 28 casos positivos de viajeros internacionales y tan solo 2 casos asociados a la importación. Esto tiene que ver fuertemente con el trabajo de aislamiento en hoteles, en domicilio y la fiscalización del cumplimiento. Hemos bajado de más de un 45% de incumplimiento a menos de un 7% de incumplimiento. Así que seguimos agradeciendo a la población que nos acompaña con estas medidas. Cuando yo decía recién que una característica que está teniendo esta pandemia en este momento es la disminución
de la gravedad de los casos, podemos observarlo porque también tenemos una disminución de la ocupación de camas de terapia intensiva. Nosotros tenemos 4.960 camas totales de terapia intensiva y hemos llegado a tener una ocupación muy superior a la que tenemos ahora, del 79%. Hoy estamos en 2.600 camas ocupadas, es un 53% de la ocupación total, pero son 883 solamente por COVID. Tenemos 2.328 camas libres, el 33% del total están ocupadas por COVID nada más. Vemos en ingreso a camas de terapia intensiva una reducción que ya lleva 9 semanas, siempre tiene un delay respecto de la cantidad de casos, de los picos de casos, 9 semanas y corresponde al 57%. Tenemos de ingresos a UTI 834 por semana, perdón, 838 por semana, esta semana que ya terminó, la semana anterior, y hemos tenido en el pico 2.034 ingresos por semana. La diferencia es notable, ¿no? Esto en este gráfico lo que se ve es la razón por la cual tenemos menos ocupación, que es porque hay más egresos que ingresos sostenidamente en los últimos días en casos de COVID de las terapias intensivas. Si uno lo lleva también a fallecimientos, podemos ver que hay 8 semanas, una reducción del 68% de fallecimientos por semana, en promedio semanal, llegando a haber tenido en el momento de mayor cantidad de fallecidos, lamentablemente en nuestra provincia, llegaron a ser 1.900 en la primera semana de junio, que fue la que más cantidad de fallecidos tuvimos. Y ahora estamos en 407 en toda la semana. Que si bien sigue siendo una cantidad de fallecidos muy, muy significativa, nos parece que todavía que es elocuente que estamos hablando de un descenso muy fuerte en la cantidad de casos y de casos graves. Así que la explicación de por qué hablamos de una reducción de la letalidad, en este momento nos encontramos en una letalidad de 1,3% en la provincia de Buenos Aires, cuando la ola anterior fue de 3,5%. Este descenso de la letalidad se produce por el efecto de las inmunizaciones. Bueno, pasando a la campaña de vacunación, esta semana estamos vacunando fuertemente a los adolescentes con condiciones de salud que lo hacen priorizantes, y además de eso estamos en una cobertura que ya ha superado los 10 millones de personas mayores de 18 años que han recibido la vacuna. Tenemos el 97% de los mayores de 60 años, que es un número tremendamente importante. Es la población de mayor riesgo, un 94% de las personas que tienen 18 a 59 años, pero con cuadros, con patologías predisponentes. Entonces, hemos avanzado a tener ya 10.200.000 personas vacunadas sobre un total que se habían inscrito de 10.600.000. Pero en este momento la vacunación es libre para todos los mayores de 18 años, así que se pueden acercar a vacunarse incluso aquellos que no se hayan inscrito previamente. Uno puede ver, este es el recorrido de los ¿la próxima? Este es el recorrido de los hitos y cómo hemos llegado, cómo ha crecido la pendiente para aumentar la velocidad y cubrir ya más de 10 millones de personas vacunadas en la provincia. Hemos llegado a la cobertura prácticamente universal de la población mayor de 18 años. Siguen vacunándose todos los días de manera espontánea, pero ya estamos hablando de una vacunación que ahora su principal eje está sobre las segundas dosis, ¿no? Esto es una comparación a nivel mundial. Quería mostrar cómo con primeras dosis Argentina se encuentra al nivel de Estados Unidos y de varios países del mundo, con una pendiente que ha crecido quizás un poco después. Esto tiene que ver con la distribución asimétrica de las vacunas en el mundo y cómo hemos logrado incrementar rápidamente la vacunación y llegar hasta el mismo punto donde están nuestros países del mundo. Y con la segunda dosis, que estamos por debajo, y que nos encontramos al nivel de países como Rusia, por ejemplo, lo importante es que observemos la pendiente que se está viendo en las últimas semanas. Esa misma pendiente que se vio con la primera dosis y nos permitió alcanzar en muy pocas semanas los puntos, los niveles de los países más avanzados, es lo que se encuentra ahora sucediendo en nuestro país. Hemos aumentado la pendiente de las segundas dosis para poder ya estar acercándonos a niveles importantes de cobertura de vacunación completa. Para finalizar, solamente comunicar el tren sanitario que continúa en su tercer recorrido, está ahora en Varadero, va a seguir por San Pedro, Gobernador Castro, Sánchez y Villa Ramallo. Bueno, hasta acá la información epidemiológica que era importante dar para este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Bueno, muy bien, buenos días a todos y a todas. Como hacemos todas las semanas, además de la completa actualización de la situación epidemiológica y sanitaria que acaba de realizar el ministro Kreplak, también tenemos que anunciar las modificaciones a las medidas de cuidado de la provincia de Buenos Aires en consonancia, como decía el ministro, con las nuevas directivas, con las nuevas normativas que se han establecido la semana pasada desde el Gobierno Nacional, el día viernes específicamente, que fueron anunciadas oportunamente por el presidente Alberto Fernández, luego fueron detalladas por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y por la ministra Bisotti. En el caso de la provincia, como hemos hecho en todo momento, desde que comenzó la pandemia, nosotros vamos obviamente a respetar y adoptar todas las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional. Puntualmente eso tiene que ver, como decía, con la implementación en la provincia de Buenos Aires de las medidas vigentes en el decreto de necesidad y urgencia 494 del 21, que salió, repito, el viernes pasado, y con el decreto y la resolución de jefatura de gabinete que van a estar publicadas hoy en un suplemento especial del Boletín Oficial. Se trata del decreto 583, que en el día de ayer firmó el gobernador, y la resolución de jefatura de gabinete 3289. Esas son las medidas, ahí están las medidas vigentes para la provincia de Buenos Aires a partir del día de hoy. ¿Cuáles son esas medidas en particular? En principio, lo que vamos a estar haciendo, tanto en el decreto como en la resolución, es actualizar el sistema de fases, con el que venimos trabajando ya hace más de un año. Esa actualización de fases, repito, en consonancia con la normativa nacional, implica varias cuestiones. En primer lugar, desaparecen las fases de alto, medio y bajo riesgo sanitario y epidemiológico, es decir, que se suspenden lo que hasta este momento se llamaban las fases 2, 3 y 4, que eran esas fases, y pasamos a contar solamente con 2 fases a partir de ahora. Una fase general, llamémosla, que hoy en día aplica a toda la provincia de Buenos Aires en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que acaba de detallar el ministro Kreplak, y después una fase de reserva, llamémosla, que es la llamada fase de alarma sanitaria y epidemiológica, que está vigente en la normativa nacional y nosotros la hemos incluido, que por el tremendo esfuerzo que han hecho los bonaerenses, por el tremendo esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y los gobiernos municipales, los 135 gobiernos municipales de la provincia de Buenos Aires, hoy no la tenemos que aplicar porque no tenemos ningún distrito en la provincia de Buenos Aires en situación de alarma sanitaria y epidemiológica, pero como nunca sabemos bien cómo va a seguir la pandemia en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia, tenemos que dejar esa fase de reserva por si hay que tomar alguna medida en particular, que después voy a comentar detalladamente de qué se trata. Respecto a la fase general en la que se encuentra toda la provincia de Buenos Aires, los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, tiene 2 medidas generales, me animo a decir. En primer lugar, unas actividades que están taxativa y explícitamente suspendidas por el decreto de necesidad y urgencia nacional y que nosotros obviamente tomamos esas suspensiones como válidas en la provincia. Esas actividades son los viajes grupales, las reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas en espacios al interior, las reuniones sociales en domicilio de hasta 20 personas, de más de 20 personas, perdón, en espacios exteriores, en los domicilios, en patios, en terrazas, etcétera. Están suspendidas las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 100 personas, es decir, se pueden hacer en espacios públicos al aire libre hasta 100 personas, actividades en discotecas, salones de fiesta, bailes o actividades equivalentes o similares, y se pueden realizar eventos masivos hasta 1000 personas, es decir, de más de 1000 personas están suspendidos. Y la otra medida de carácter general es el aforo, con el que se pueden llevar adelante distintas actividades recreativas, culturales, comerciales, de servicios, digamos, de todo tipo y especie,
en espacios cerrados, que es un aforo de hasta el 70%, que es el mismo que nosotros teníamos vigente en la fase 4, en donde estaban la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires hasta la semana pasada. Nosotros lo habíamos hecho con una combinación de vacunados y no vacunados. ¿Se acuerdan? Cuando ampliamos los aforos, establecimos un aforo general del 50% y se podía incrementar con un 20% adicional de personas vacunadas. Esta normativa lo que viene es a dejar sin efecto la normativa vigente y establecer que a partir de ahora el 70% de aforo es en cualquier tipo de actividad en espacios cerrados, salvo algunas actividades puntuales en donde está determinado que el aforo es menor en la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque también hubo algunas noticias de que se había anunciado y no estaba publicada la normativa, cosa que no es cierta. La normativa se publicó en tiempo y forma la semana pasada en el decreto correspondiente y en la resolución de jefatura de gabinete correspondiente. Pero bueno, a partir de hoy, el aforo en espacios cerrados en toda la provincia, salvo actividades en donde se establece algún aforo menor, como por ejemplo los bingos y casinos, que tienen un aforo hasta hoy del 30%, es hasta 70% de la capacidad autorizada. Después, la fase de reserva, llamémosla la fase de alarma epidemiológica y sanitaria, en la provincia de Buenos Aires, en caso de que la tengamos que aplicar, solamente va a ser aplicada, como dice la normativa nacional, en aquellos aglomerados urbanos o distritos de más de 300.000 personas. A los efectos prácticos, eso se llama el AMBA 40, los 40 distritos del AMBA, que los analizamos y los tomamos, como hemos hecho desde un primer momento, como un único distrito sanitario. General Pueyrredón, Mar del Plata y Bahía Blanca. Eventualmente esos serían los distritos pasibles de pasar a situación de alarma sanitaria y epidemiológica. Repito, hoy no están, por suerte y por el esfuerzo que hemos hecho todos desde el comienzo de la pandemia y sobre todo en los últimos meses, hoy no están esas condiciones, pero lo dejamos como una fase de reserva. Los parámetros nuevos que estableció el Gobierno Nacional y que nosotros también hemos adoptado para la provincia de Buenos Aires, a partir de los cuales eventualmente esos aglomerados urbanos o distritos de más de 300.000 personas pasarían a fase de alarma, son dos. Una ocupación de camas de terapia intensiva superior al 80% y además una variación porcentual en la última semana de la ocupación de camas de terapia intensiva un 20% superior a la semana previa. O sea, esos serían los dos indicadores que nos generarían un estado de alarma sanitaria y epidemiológica, repito, solamente en los aglomerados urbanos de más de 300.000 personas, por las cuales eventualmente podríamos pasar a esa situación. ¿Cuáles serían las medidas de cuidado adicionales que se establecerían en ese caso, en caso de que algún distrito pase a fase de alarma? Las nombro rápidamente. Restricción de circular para todas las personas entre las 20 y las 6 horas, como veníamos teniendo hasta hace poquito en los distritos en fase 2 en la provincia de Buenos Aires. Se prohíbe cualquier tipo de evento masivo. En el caso de las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios, un aforo máximo en espacios cerrados, en espacios interiores de hasta el 50%. En actividades religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, un aforo en espacios cerrados de hasta el 30%. No se pueden realizar reuniones sociales, o no se podrían, mejor dicho, realizar reuniones sociales en domicilios particulares, no se podrían realizar actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre y el transporte de pasajeros solo podría ser utilizado por personal esencial. Pero, repito, hoy en día, por suerte y por el esfuerzo que hemos hecho todos y todas las bonaerenses, no tenemos ningún distrito en situación de alarma sanitaria. Estamos todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires en su conjunto, en esta situación de fase general, con esas medidas muy claras y muy concisas que estableció el Gobierno Nacional, que nombré al principio. Por último, solamente también destacar que también hubo una resolución del Ministerio de Transporte Público de Nación, la resolución 269 del 2021, que vamos a adoptar en la provincia de Buenos Aires respecto de los aforos en el transporte público. A los efectos prácticos en la provincia de Buenos Aires, eso implica que en los colectivos se pueden completar los asientos y en horarios picos hasta 20 personas paradas.
Eso es en los colectivos. Hasta el momento era solo esenciales, a partir de ahora es esta medida, y en el caso de los trenes está establecida una medida en donde se pueden ocupar con 4 personas por metro cuadrado. Esas son las medidas que ha establecido, las indicaciones que ha establecido el Ministerio de Transporte de Nación y que vamos a estar implementando en la provincia. Para cerrar, solamente hacer una breve referencia a que la pandemia no terminó, si bien estamos, como mostraba el ministro Kreplak, en una situación mucho más holgada que en el pico de la segunda ola, con 75% menos de casos, con una ocupación mucho menor de las camas de terapia intensiva, también con muchos menos internaciones que en el pico de la segunda ola, por suerte también con muchas menos muertes, con muchos menos fallecimientos, pero que la pandemia existe, los contagios siguen existiendo, hay que seguir cumpliendo todos los protocolos que están establecidos en la normativa provincial. Yo no lo dije, pero doy por hecho que todas estas actividades que están permitidas a partir de ahora, con estos aforos del 70%, tienen que seguir cumpliendo a rajatabla todos los protocolos de uso de barbijo, de ventilación cruzada, de distanciamiento, de higienización de los espacios, etc. Todos los protocolos siguen vigentes, nos tenemos que seguir cuidando. Repito, estamos en una situación más holgada que en el pico de la segunda ola, sigue existiendo la pandemia, nos tenemos que seguir cuidando mientras seguimos avanzando a toda máquina, a todo vapor, como alguna vez lo dijimos respecto de la primera dosis, ahora lo estamos haciendo para las segundas dosis. Agosto, como dijo el ministro Kreplak, que es el mes de las segundas dosis, tenemos que avanzar mucho más rápidamente para terminar con la inmunización de nuestra población, con los esquemas completos, tal y como corresponde, tal y como es el derecho de todos y todas las bonaerenses y tal y como es nuestra responsabilidad, y lo vamos a cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Ezequiel Lasta de Radio Universidad. Al ministro Kreplak, primero le quiero preguntar por estas 2 fases que recién mencionaba Bianco. Apuntan a una posible tercera ola que ya se ha mencionado. Y también consultarle con respecto a la posible tercera dosis de vacunación, que también se ha mencionado. Y para Bianco, ayer la ex gobernadora Vidal, en un programa de televisión, dijo que este es el gobierno de la excusa, hablando del gobierno de Kicillof, y también dijo que volvería a ser todo igual en la provincia de Buenos Aires, y que lo de ella en la provincia fue un aprendizaje. Le pido alguna reflexión sobre los dichos de la ex gobernadora. Muchas gracias. Me tiento a contestar la pregunta que era para Bianco, me concentro en lo mío. Si va a haber una tercera ola o no, es una hipótesis a futuro con la cual nosotros tenemos que trabajar. Por ahora nos encontramos en un descenso de los casos. El descenso se produce seguramente porque sostenemos medidas de cuidado, como bien decía el jefe de gabinete Bianco, porque tenemos un apego a los protocolos, hemos aprendido a cuidarnos, aún a pesar de que hay cada vez más actividades, se siguen haciendo mayoritariamente con cuidados. Esto lo quiero seguir resaltando porque hay que agradecer a la población por esto. Entonces, aún a pesar de estar en las condiciones de máximo frío y aún a pesar de tener variantes locales muy contagiosas, estamos reduciendo la cantidad de casos. Esto es muy importante y tiene que ver con eso y con la vacunación, sin ninguna duda. Podría haber una tercera ola, como se ha visto en el hemisferio norte, podría suceder, nos preparamos para eso, tratamos de evitar la llegada de la Delta antes de tener a la población de máximo riesgo de que la enfermedad sea grave con las 2 dosis. Si bien una dosis tiene un porcentaje de eficacia, no es cierto que no sirva para nada, pero se ha visto que con 2 dosis eso mejora, entonces por eso queremos hacer este agosto las segundas dosis. Insisto, para dejar bien en claro, no es que el que no recibió que recibió una sola dosis, que no recibió las 2, no está vacunado, sí está vacunado con la primera de las 2 dosis, que tiene cuantitativamente un porcentaje mayor de cobertura que la segunda, pero queremos dar la cobertura completa. ¿Podría haber una tercera ola? Puede ser, es una hipótesis que no se ha visto todavía corroborada en ningún país de América del Sur, ni siquiera en aquellos países que tienen circulación comunitaria de variante Delta. Hasta el momento no hay una tercera ola en estos países porque las variantes que había en estos países son las variantes latinoamericanas, Andina y Manaos,
y todos los países donde se vio tercera ola son países que tenían predominancia muy grande de la variante británica, que sí fue muy rápidamente reemplazada y generó una tercera ola. Así que eso está en escenario de trabajo. Nos preparamos para el peor escenario, por supuesto, es nuestra responsabilidad. Respecto de tercera dosis, no tenemos información sanitaria en ningún lugar del mundo que estimule el uso de las terceras dosis. La Organización Mundial de la Salud desrecomienda el uso de tercera dosis, pide a los países que están pensando en aplicarla que las donen a aquellos países que no la están utilizando. Si no hiciéramos esto, si seguimos vacunando con terceras, cuartas, quintas dosis a países muy pudientes y sin vacunar a los países que no son pudientes, vamos a forzar la aparición de variantes que efectivamente evadan la respuesta inmune y que estas vacunas dejen de tener sentido. Es muy importante la equidad cuando uno habla de pandemia. Entonces, nosotros en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no pensamos que la tercera dosis sea una realidad que haya que llevar adelante. Sí se van a hacer trabajos, estamos investigando en la provincia de Buenos Aires específicamente a ciertas poblaciones que podría llegar a verse que tengan menos capacidad de producir respuesta inmune ante la vacuna. Esto es una hipótesis, porque no está comprobado que así sea tampoco. Estamos trabajando con ciertas poblaciones para ver si en algunos grupos en particular vale la pena hacer algún refuerzo extra. Como medida general que se está aprendiendo en otros países del mundo, no lo tenemos visto todavía, vamos a monitorear la epidemia y si llegara a aparecer en los primeros vacunados o en algún momento un aumento en la incidencia de contagios y que nos empiece a hacer darnos cuenta que hay falla de la inmunidad producida por la vacuna, pensaríamos en esto. Hoy parece tener más que ver con una campaña de venta de ciertos laboratorios que tienen un fuerte poder de instalar en la agenda mediática ciertas cosas y que se están ganando un 50% más de mercado con agregar una dosis. Así que creo que hay que ser muy cuidadosos y cautelosos y quienes tenemos la responsabilidad de administrar los recursos públicos, ser también muy serios con eso. Buen día, Marcela Ojea de Radio. Tengo que contestar, Perdón. compañera. Me hacen una pregunta que no puedo dejar de contestar, además. Perdón, adelante. Saben cómo me pongo con esta pregunta. No, me causa entre gracia e indignación. No sé qué variante predomina sobre la otra, si la gracia o la indignación. Pero respecto de la acusación que nos hace Vidal, el gobierno de la excusa, la verdad que no tengo más que reírme. Me parece que este es el gobierno del trabajo, del esfuerzo, de la precaución en una situación de pandemia. Hemos establecido cientos de miles de medidas de cuidado, cientos de miles medidas de sostén económico, de sostén de la situación social. Hemos avanzado en poner en funcionamiento y mejorar el sistema sanitario. Hemos reconstruido casi 3.200 escuelas que estaban en situación devastada. Hemos comprado miles de patrulleros que no se compraban y que eran una pila de chatarra, básicamente, lo que encontramos nosotros. Hemos establecido un funcionamiento cabal y muy claro de nuestro Ministerio de Producción y nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario, que se habían hasta dado el lujo de no nombrar ministro de Producción durante 8 meses, y me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal cuando estuvo en el gobierno. Yo no creo que el nuestro sea un gobierno de la excusa, sino de la explicación científica. Yo creo que nuestro gobierno es un gobierno de la explicación científica, del diagnóstico científico de las situaciones y de las respuestas ante esos problemas estructurales que obviamente existieron por mucho tiempo en la provincia, que se agravaron muchísimo durante el gobierno de Vidal y que nosotros estamos dándole una solución en aquellos casos que son urgentes, una solución coyuntural, pero siempre con una solución estructural por detrás. Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y los mal entretenidos, porque ni siquiera venían a laburar, ni Vidal ni sus ministros venían a La Plata, no se los encontraba por ningún lado. Yo hablo con los intendentes, con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, y nadie les atendía el teléfono, y no tenían el teléfono directamente, nadie les contestaba un WhatsApp, nadie les respondía a los llamados, nadie les daba soluciones. Y no estoy hablando de los intendentes de nuestra fuerza política, estoy hablando de los intendentes de la oposición, de la fuerza política de oposición de hoy. Así que si ella a nosotros nos califica como el gobierno de la excusa, con lo cual obviamente no estoy de acuerdo, yo lo califico como el gobierno de los vagos y los mal entretenidos, al gobierno de Vidal. Dice que volvería a ser todo igual. Sí, seguramente, y los bonaerenses se dieron cuenta, por eso no la votaron.
porque se dieron cuenta que iba a volver a ser todo igual, todo un desastre. No iba nada a ser la nada misma en la provincia de Buenos Aires. Y lo otro que me comentaste que dijo, la verdad que yo no sé si estas cosas las dijo, te contesto a vos porque no tengo por qué dudarlo, ¿no? Porque que el gobierno fue un aprendizaje, seguro, estoy de acuerdo, seguro que aprendió algunas cosas, Vidal. Aprendió a armar un esquema de aportantes truchos para ganar la elección, eso es un aprendizaje que se va a llevar toda su vida, seguramente, esperemos que no lo vuelva a hacer. Aprendió a poner 9 bases de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, dijo que iba a hacer todo igual, seguramente iba a hacer esto de nuevo, un esquema de aportantes truchos y poner 9 o más bases de espionaje ilegal. Probablemente eso es lo único que haya aprendido a hacer Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso los bonaerenses no la eligieron, no la volvieron a elegir para que sea gobernadora, eligieron otra opción y ahora vamos a ver en las próximas elecciones si los bonaerenses están de acuerdo con nuestra gestión, si están de acuerdo con nuestros candidatos, con nuestras plataformas electorales. Yo la recomendación general que le haría a Vidal es que, visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires, que ya no es más orgullosamente bonaerense, que se olvidó o nunca existió o andás a ver de su infancia en el Palomar y que ahora es orgullosamente porteña y cambió su lugar de infancia. Yo me crié en el mismo lugar, digamos, en Villa Armonía, en Quilmes, y sigo recorriendo todos esos lugares. Parece que Vidal se crió en varios lugares al mismo tiempo, cosa que es bastante particular, no sé, yo no la había visto. Pero visto y considerando que ella dejó de ser orgullosamente bonaerense, pasó a ser una candidata porteña que se refiere a las situaciones puntuales de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Eso. Ahora sí. Buen día, Marcela Ojea de Radio Provincia. Les quería consultar 2 cuestiones. Por un lado, anunciaron la vuelta a la presencialidad en los espacios abiertos, en canchas de fútbol, por ejemplo, si es que la van a habilitar. ¿Cuándo, si tiene una fecha estimada? Lo mismo, por ejemplo, para festivales, teniendo en cuenta esta limitación de las 1000 personas. Y por otro lado, les quería consultar si tienen un estimativo de cuándo se van a empezar a aplicar las segundas dosis de Sputnik fabricadas en la Argentina. Tengo entendido que no debe faltar mucho. Gracias. Respecto de las vacunas de segundas dosis fabricadas en el laboratorio de Richmond, en la provincia de Buenos Aires, estamos esperando que estos próximos días se dé la autorización por parte del Instituto Gamaleya. Para que la gente sepa esto, cada lote que se fabrica se envía una muestra a Rusia, es evaluada la calidad, es muy riguroso este instituto, es evaluada cada lote y esta evaluación tiene un plazo porque hay que ver qué sucede X días después del día de producción, se hacen mediciones con el tiempo, con lo cual no se puede adelantar porque el tiempo es la variable de análisis. Entonces, esta semana tendríamos que tener la primera aprobación de un lote significativo ya producido en el país, pero tenemos un cronograma de más lotes que se fueron fabricando y se fueron enviando para evaluación y entonces durante este mes tendremos al menos 2 aprobaciones de lotes, si es que todo sale bien, por supuesto, y no hay ningún problema en ese proceso, que se podrían utilizar de las fabricadas en el país. Más lo que ya está llegando, ayer arribó un avión con 400.000 dosis de componente 2 de Sputnik y había llegado unos días antes 200.000 más, así que en los próximos días el Gobierno Nacional estará distribuyendo equitativamente, como siempre hace, estas vacunas que podrán ser aplicadas y se sumarán a los más de 330.000, 350.000 turnos que ya dimos para combinar los que tenían primera dosis para que reciban Moderna principalmente o algo AstraZeneca. Y en el día de hoy están saliendo también una cantidad importante, aproximadamente 500.000 componente 2, o sea, Moderna para compensar faltante componente 2 para completar esquemas iniciados con Sputnik. Y para insistir con este tema, para también la duda de los demás, no es necesario inscribirse, no es necesario hacer nada, simplemente llega por la aplicación la invitación al turno para vacunarse. En las notificaciones de la aplicación te avisa que se trata de un esquema combinado. Uno puede, si no quisiera hacerlo, puede cancelar el turno, pero fervientemente, con mucha efusividad, nosotros recomendamos utilizar esquemas combinados porque han demostrado tener la misma eficacia y la misma seguridad. Por lo tanto, es lo mismo. No utilizar esta y utilizar otra no tiene ninguna diferencia y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos.
Respecto de la pregunta de la eventual presencia de público, entiendo que es eso en canchas de fútbol, en espectáculos deportivos y recitales, todavía no lo estamos habilitando, sobre todo en la cuestión de espectáculos deportivos. Tenemos que trabajar probablemente mejor los protocolos porque es una medida nueva, y lo mismo los recitales. Estamos trabajando en ese sentido. Si bien están habilitados hasta 1000 personas, nosotros queremos establecer protocolos muy concretos, muy cuidadosos, porque, como decíamos antes, la pandemia no terminó. Tenemos que, si bien la normativa permite hacer este tipo de actividades, estamos trabajando en los protocolos para que se lleven adelante cuando corresponda. Todavía nosotros no lo tenemos habilitado en ese sentido. Última pregunta. Buen día, soy Luciana Mateo, corresponsal del diario La Capital de Mar del Plata. Quería hacer una consulta por el tema de la vacunación. Se está avanzando con la vacunación a menores con comorbilidades. Quería saber si está previsto vacunar a los menores que no tienen comorbilidades y si hay una fecha estimada de inicio. Está previsto, nosotros eso lo venimos conversando en el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, con la ministra de la Nación y las ministras de las provincias. El problema que tenemos, la limitante, es que no tenemos vacunas autorizadas para menores de 18 años. Solamente tenemos lo que estamos utilizando de Moderna, que no alcanza para cubrir a toda esa población. Y hay 2 vacunas que podrían ser próximas, además de Moderna, que sabemos que vamos a recibir 20 millones en el primer trimestre del año próximo, pero eso queda un poco lejos. Más cerca tenemos la expectativa de que se cumpla, empiecen a arribar al país las vacunas de Pfizer. El Gobierno Nacional ha firmado un contrato por 20 millones de dosis, que eso podría también dar cuenta de esta población. Hoy está aprobado en el mundo mayores de 12 años, entre 12 y 17 años, y en algunos países, no todos, se está utilizando para población sin comorbilidades. Son muy pocos, pero nosotros creemos que es una medida que deberíamos estimular. Y también estamos esperando la aprobación de la vacuna Sinopharm. Sabemos que se está utilizando, está aprobada para su uso y está siendo utilizada entre 3 y 17 años y 18 años en China, y recientemente, la semana pasada, la aprobó también Emiratos Árabes Unidos. Así que está empezando a avanzar la aprobación de esta vacuna en otros países del mundo. Nosotros estamos, el Gobierno Nacional y la ANMAT está requiriendo toda la información para poder también aprobarla en nuestro país. Sería para nosotros, sin duda, una muy buena noticia. Tenemos 8 millones de vacunas que van a estar llegando este mes y 8 millones que van a llegar el mes próximo, así que también podríamos con esta vacuna cumplir este grupo etario, que además es más extendido porque es de 3 a 18 años, con una vacuna que a mí particularmente me gusta mucho, es muy simple, muy conocida. Todos nuestros hijos han recibido vacunas parecidas a esa vacuna, así que también nos genera mucha seguridad trabajar con eso. Así que esperemos, o la de Pfizer, que está siendo muy utilizada en el mundo, o la de Sinopharm, que puedan ser una respuesta próxima. ¿Cuándo? No lo sabemos, no depende de nosotros. Esperemos que pueda ser en las próximas semanas o próximos meses. De esta manera, damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días.